Bien, chiquillos, empezamos la clase del día de hoy recordando un poquito lo que vimos el día viernes. Terminamos lo que era el tema del liberalismo, ¿ya? Vimos las expresiones del liberalismo, terminamos con el tema de las expresiones y vimos cuál fue como el efecto del liberalismo en Europa. ¿Se acuerdan que vimos lo que era el tema de... ay, perdón, estoy súper dispersa hoy día. El tema de las transformaciones liberales en el sentido de que hubo ciclos de revolución, bien, 1920, 1930, 1948, ya, y estas revoluciones liberales de alguna forma prepararon a Europa para un cambio gigante, ya un cambio enorme que se va a venir a través de estas revoluciones. Un cambio que tiene como base, bien, una clase social, ¿ya? Una clase social que son los intelectuales, una clase social que son la gente con más dinero, una clase social que llevaba en Europa teniendo cada vez más importancia política y cada vez más importancia intelectual y importancia económica, ¿bien? Chicos, recuerdo, la clase pasada terminamos la clase número 1. Por eso en Schoology solo les aparece la clase 1, ¿ya? Porque técnicamente la clase que vimos anteriormente es la clase 1, ¿ya? Ahora estaríamos en la clase 2, aunque estamos técnicamente, de nuevo, en la clase 3, ¿ya? Así que no se me confundan. Bien, no se me confundan. Clase número 1 está la parte 1 de esa clase y la parte 2. ¿Ya? Y el PowerPoint está completo de las dos clases. La clase número 2, que es la clase que estamos pasando ahora. Bien. Espérenme, acá. La clase número 2, que es la clase que estamos pasando ahora, que tiene mal la fecha. Perdón, porque pensé que le iba a pasar el viernes. Tiene como tema, chiquillos, lo que es la cultura burguesa. Bien, la cultura burguesa, para comprender, chicos, para comprender quiénes son los burgueses y por qué son tan importantes, por qué nos interesa saber quiénes son los burgueses, por qué no nos enfocamos en los trabajadores, por qué no nos enfocamos en los obreros. Bueno, porque los burgueses tuvieron un papel enorme en Europa y también en América, aunque en América eran considerados criollos, bien, los criollos eran como otra clase, eran una clase un poquito distinta, pero en Europa tuvieron un papel enorme en muchas transformaciones. ¿Ya? Y tenemos que entender cómo pensaban los burgueses para poder entender qué papel tuvieron en estas transformaciones. Porque si no entendemos que los burgueses tenían ciertas características súper importantes, no vamos a entender por qué rayos se metieron donde se metieron. ¿Ya? Entonces, objetivo de la clase, un poco largo, pero estos objetivos los saco del temario, ¿ya? Conocer la cultura burguesa, sus ideales de vida y valores y su protagonismo en las principales transformaciones en América y Europa durante el siglo XIX. Bien, aquí estamos mencionando el siglo XIX, ¿ya? Pero, chiquillos, para entender por qué los burgueses influyen en el siglo XIX, acuérdense, siglo XIX, 1800, ¿ya? Para entender cómo influyen en ese siglo, es necesario saber cómo aparecen. Y los burgueses aparecen mucho antes del siglo XIX. Bien. Y les puse estas imágenes. Bellas imágenes, pinturas. Bien, tenía escrito de quién era, pero no se ve en esta forma de ver el PowerPoint. No es importante, chicos. ¿Por qué se las pongo? Primero, porque hay que ejercitar la habilidad de análisis de imagen. ¿Ya? Hay que ejercitarla.
Ejercitamos entonces, chicos, nuestra habilidad de observar. Observemos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos mujeres, bien, en su mayoría mujeres, vemos un hombre ahí por atrás como camuflado, pero en su mayoría mujeres, bien. Y estas mujeres están como en un café, es como un buffet café, una cosa así, bien. Y tal como dice Yamilet, son de clase alta, bien. No técnicamente de la más alta de todas, bien, pero son gente que está elegante, bien, son gente que se ve, ya se ve elegante en un café. Bien, en esa época se vestían así. Pero mírenle a los niñitos todos impecables, con vestidito, el niñito que está atrás como un marinerito, ¿ya? Esta gente, chicos, eran los burgueses. Bien, me dijeron que era un hombre negro. No, no es negro. Quizás es la imagen que tiene como quizás la imagen que tiene como un tono distinto como por foto, ya, como por ser digitalizada. Pero en esa época los hombres negros, bien, en esa época no estaban en un café comiéndose un bocadillo con un bastón debajo de la mano. Bien. Los burgueses, tal como nos dice Bardi, bien, los burgueses estaban un poco más abajo de la aristocracia. ¿Quién era la aristocracia? Los nobles. Chiquillos, los nobles. Bien. Y los burgueses siempre, siempre, siempre quisieron imitar a la aristocracia. Bien. Aquí les pongo otra imagen, un poquito más moderna, o sea, un poquito más antigua de acuerdo a los vestidos. Bien. Hay, por ejemplo, en la universidad tomé un ramo de historia de la moda, que fue súper interesante, a mí me encantó. Yo me habría especializado en historia de la moda, pero lamentablemente no tiene mucha salida profesional, digamos. Bien, pero, volviendo a enfocarnos, vemos bien unas mujeres también elegantes, ¿ya? Pero no son estrafalarias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No son, em, ustedes no ven joyas gigantes, ¿ya? Quizás ven unas perlitas por aquí, bien, ven un montón de, o sea, en el fondo ven como ropa ya que no es tan llamativa. No porque no quieran serlo, chicos. Ellos siempre quisieron ser más, siempre quisieron aparentar más. Y vamos a ver qué significa eso. Bien, pero son como, si ustedes las miran, son como, ustedes, para mí, en mi imaginación, esta gente es como, bueno, no las que están como vestidas de fiesta, pero las que están vestidas un poco más allá, son como profesoras, como que tienen pinta de institutrices, ¿o no? Así como un poco más recatadas. Bien. Entonces, ¿quiénes son los burgueses, chiquillos? Habiendo visto estas imágenes de mujeres, porque los hombres son un poco más difíciles de identificar. Siempre se quisieron vestir como la nobleza, entonces eran un poquito más complejos. Pero ¿quiénes son los burgueses? Los burgueses son el grupo social que surge a fines de la época medieval en las ciudades o burgos. Bien. En la época medieval, ya las ciudades eran denominadas burgos. Acuérdense que eran ciudades generalmente amuralladas, bien porque estaban protegidas. Eran ciudades que, imagínense, mucha piedra, caminos sinuosos y pequeños, ¿ya? Y los burgueses fueron este grupo que comienza a surgir en esta época medieval en los burgos. Bien, más o menos en qué año fue esto, siglo XV, más o menos, bien, bien atrás, súper atrás.
Y estos burgueses, chiquillos, comenzaron a trabajar bien en las ciudades en ciertos oficios específicos. Más específicos, algunos trabajaban en todo, ¿ya? Pero algunos se especializaron en cosas bien específicas. Y por eso les puse esa imagen. ¿Bien? ¿Qué está haciendo el hombre en esa imagen? Comercio, me dicen por ahí. Ya, puede ser comercio, pero más que nada, chicos, José Romero, los burgos son las ciudades. Lo que está haciendo este hombre es como pesando monedas. Bien, acuérdense que en la época medieval las monedas no tenían un valor único. Bien, las monedas valían lo que valía su peso. Es decir, si yo tenía una moneda de oro, ¿ya? Y otra persona tenía otra moneda de oro, esas monedas de oro no pesaban lo mismo, porque no estaban hechas con un mismo molde. Bien, no estaban hechas con un mismo molde. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacía este caballero? Pesaba las monedas y las cambiaba. Era un cambista. Sí, creo que se dice así. Bien, entonces él cambiaba dinero. Y por eso tiene esa pesa, para saber, esta moneda pesa lo mismo que 5 de estas otras. Bien. Y en cuanto a la mujer, que me hablan ahí bastante de la mujer, bien, esa mujer sí, pareciera que tiene un libro religioso, ¿ya? Pero lo que nos está diciendo, más que el libro religioso en sí, porque la Edad Media era muy religiosa, es el hecho de que la mujer sabía leer. Chicos, importantísimo. En la Edad Media la gente no leía ni escribía, porque no sabía hacerlo, porque no tenía la educación. Pero esta imagen nos está diciendo que esta mujer sí sabía leer, probablemente también sabía escribir. Y lo mismo que el marido, probablemente sabía leer y escribir para llevar las cuentas. Bien. Entonces esta imagen es súper, nos dice mucho, ¿ya? Hay que analizar un poco más profundamente, pero nos dice mucho de cómo eran los burgueses. Bien. Hombres que se dedicaban al negocio, mujeres que tenían conocimiento, ¿ya? Un conocimiento que lamentablemente no les servía para trabajar. Ya el trabajo de la mujer viene mucho después. Ay. Esperemos un segundo. Sí, exacto, Tiare. En esa época, las mujeres, bien, era difícil que supieran leer y escribir porque era mal visto. Una mujer instruida quería decir una mujer que podía, de alguna forma, ser rebelde. O ese conocimiento le podía hacer mal. Bien. Siguiente. Ya. ¿Cómo cobran protagonismo estos burgueses? El aumento de la población en la Edad Media comienza una época, bien, que se llama la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, chiquillos, hizo que mejoraran, por ejemplo, los cultivos, mejorara la forma de cultivar, aumentar el alimento, bien, y por lo tanto aumenta la población. Cuando la población comienza a alimentarse mejor, la población aumenta, ¿ya? Y ese aumento de la población permite la migración campo-ciudad. Muchos campesinos migraron a las ciudades y comenzaron un oficio. Bien, se dedican a actividades artesanales, bien, a estos oficios, como las imágenes que les puse ahí. La prensa, por ejemplo, prensa como esta máquina, bien, no la prensa como la conocemos hoy. Panaderos, escribas, carpinteros, bien, muchos campesinos llegaron a la ciudad y se transformaron en artesanos.
¿ya? Y de a poco se comienza a usar la moneda. Aparece la moneda, por fin. Ya no estamos en una época tan feudal en el que somos autárquicos, es decir, en el que estamos encerrados en nosotros mismos, nosotros en nuestro feudo y vivimos de lo que cultivamos, ¿bien? Sino que empezamos a intercambiar. Y para intercambiar, chiquillos, ya no basta el trueque. Aparece la moneda. Bien, moneda de metales. Bien, metales puede ser preciosos como el oro, la plata, pero la mayoría eran de bronce. Bien, o hierro incluso. ¿Ya? Y por eso comienza a aparecer durante los siglos XIV y XV, tal como dice Marioli, tipo difusión del capitalismo, algo así. Comienza en esa época a aparecer este concepto de comercio, todavía no el capitalismo, ¿ya? Pero sí un poco acumulando el dinero, bien, acumulando riqueza, utilizando el dinero, ya, para intercambiar, etc. Ya en los siglos XIV y XV se masifica el comercio a larga distancia. Chicos, recuerden que el PowerPoint va a estar siempre subido. Yo incluso creo que subí ya está arriba. ¿Ya? Lo digo por quienes no alcanzan a copiar. Bien, es como, porque me gusta ir como no tan lento, porque así no lo hacemos tan tedioso. ¿Ya? Obviamente que me pidan una vez que retroceda no es tan grave. Pero sigo. En el siglo XIV y XV se pacifica el comercio a larga distancia. Europa, chiquillos, comienza a crear estas rutas comerciales. ¿Ya? Aparece el comercio, chiquillos, desde el Mar Negro, llegando hasta el extremo del Mar Mediterráneo. ¿Bien? Por lo tanto, chicos, cada vez más, bien, más monedas aparecen. Monedas de un extremo de Europa se mezclan con monedas de otro. ¿Bien? Y por lo tanto, surge el oficio de cambista y banquero. Era necesario cambiar las monedas. Si yo te quiero pagar por una vaca, que quizás vale una moneda de oro y medio, ¿bien? ¿Dónde consigo ese y medio? ¿Cómo cambio mis monedas de oro? El cambista. Bien, es como un banco. Banquero es lo mismo. Bien. ¿Qué usan letra de cambio? La letra de cambio, chiquillos, es como una especie de cheque. Una especie de cheque así como guardo mi dinero con los banqueros y ellos me dan una letra de cambio. Usted tiene no sé cuánto dinero guardado en esta zona, en este lugar. Y yo después vuelvo al banco y uso mi letra de cambio para que me devuelvan mi dinero. ¿Ya? Y a los cambistas se les paga ¿cómo? Con dinero, igual. Todo empieza a moverse en torno al dinero, Gamaliel. ¿Ya? Se crean sociedades comerciales. Comienzan a aparecer estos grupos, ¿bien? Que se ponen de acuerdo y dicen, ya, hagamos negocio. Vamos a cambiar cosas por la ruta de la seda. Entonces, tú te vas a encargar del dinero, yo me voy a encargar de los barcos y tú te vas a encargar del idioma. Supongamos que hacemos un grupo, ¿ya? Aparecen las sociedades comerciales que comienzan a aventurarse cada vez más allá, intercambiando nuevos productos. Aparecen las especias, aparecen las pieles, aparecen los tejidos, ¿bien? Dominique, no es necesario que lo sepas, es como un dato, ya un dato extra. La letra de cambio en el fondo es como un cheque, pongámoslo así. Tú puedes de alguna forma dejar tu dinero en el banco y utilizarlo ya para después pagar. Y estos comerciantes, chicos, que comienzan a surgir en esta época, se diferencian de los campesinos. Bien, pasamos de campesinos a artesanos a
comerciantes. Vamos escalando, ¿ya? En una escala de negocio, al final. Claudia, entonces los europeos crean el comercio a distancia o a los comerciantes. Los europeos son los primeros comerciantes. Y los comerciantes, de alguna forma, crean el comercio a distancia. Bien. Comerciantes es la persona que hace comercio. Es el nombre que se le pone a la persona que se encarga de comerciar. Es un nombre súper obvio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta gente que intercambia cosas, que se le ocurre, voy a ir a la India, ¿bien? Va a la India y trae cosas. Pero las civilizaciones antiguas ya comerciaban a distancia, ¿no? Bien, Santiago, buena pregunta. Las sociedades antiguas técnicamente se movían dentro de lo que era su propio territorio, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos movimiento ya dentro del Mediterráneo. El Mediterráneo era una zona de comercio gigante. Bien, una zona de comercio gigante. Los comerciantes, de alguna forma, digamos que no inventaron las rutas comerciales, bien, pero comienzan lo que es el comercio con dinero. Piensen que en la antigüedad no existía el dinero, ¿ya? El continente asiático no tiene nada que ver con esto, el continente asiático está en su propia onda. La historia del continente asiático es muy interesante. Si le interesa, puede leer. Hay muchos libros. Pero en el fondo ellos tienen su propia evolución histórica. Nosotros ahí no nos metemos, porque sería una locura. Ya estaríamos estudiando 5 años. Entonces, ¿antes las rutas comerciales funcionaban con trueque en vez de moneda? Sí. ¿Cómo se trasladan los productos para ser comercializados? Barco, perdón. En la antigua Roma no tenían también monedas. La antigua Roma fue un caso especial. Bien. Roma, chicos, duró hasta la Edad Media. Bien, duró hasta la Edad Media. Y sí, existían monedas en Roma. Bien, pero aparte de Roma, que tenía como esa evolución cultural, tenemos bastantes diferencias en torno a la aparición de la moneda, ¿ya? No, Egipto no. Egipto tenía oro en otro formato. Ya tenía joyas, tenía vasijas, tenía un montón de cosas, pero no tenía moneda. Ya. Voy a seguir avanzando, chiquillos, pues si no vamos a terminar mañana. Y no me quiero atrasar. Siglo XV. En el siglo XV, chiquillos, surgen familias con grandes fortunas. Acuérdense, tenemos el comercio, tenemos la moneda, tenemos los banqueros, tenemos los cambistas, bien, tenemos todo un montón de gente, o sea, de oficios que comienzan a surgir, bien, y surgen familias con grandes fortunas, por supuesto, amasan fortuna, ¿ya? Esa gente con grandes fortunas ganadas del trabajo, comienzan a llamarse burguesía. Bien, en el fondo venían desde la Edad Media, ya, pero en esta época ya los burgueses comienzan completamente a diferenciarse del resto. Son esta clase, estas familias grandes que acumulan fortuna.
Bien. Sin embargo, chicos, no todos los burgueses eran iguales. No todos los burgueses tenían las mismas características. Se produce una diferenciación económica al interior de la burguesía. ¿Bien? Y yo les voy a mostrar cuál es esa diferenciación económica. ¿Por qué? Porque no todos los burgueses tenían la misma cantidad de dinero. No todos los burgueses trabajaban en lo mismo. ¿Bien? No todos los burgueses ganaban la misma cantidad de plata. Estas grandes familias son las que están en la cabeza de la burguesía. ¿Ya? Y estas grandes familias comienzan a interesarse no solo por la economía, sino también por la política. Comienzan a interesarse en el gobierno de las ciudades. Les comienza a importar, bien, les comienza a importar lo que es la política, porque la política influye en sus vidas. ¿Ya? A ver, o sea que los burgueses eran los campesinos que llegaron a la ciudad. Exacto, los campesinos evolucionaron. ¿Ya? Campesinos, oficio, artesanos, comerciantes, cambistas, grandes fortunas. Bien, la burguesía es como una evolución de los comerciantes. Es como que fueran, es que ellos trabajaban, chiquillos, los burgueses trabajaban para ganarse la vida. Gran diferencia que tienen con la aristocracia. La aristocracia no trabajaba. La aristocracia consideraba que trabajar era rebajarse. Bien, que estaba abajo de su clase. Bien. Profe, con los burgueses surge el concepto de meritocracia. De alguna forma. Surge más que el concepto de meritocracia, porque en esa época de alguna forma no se utilizaba. Surge el concepto del esfuerzo individual. Bien, ¿qué puede interpretarse como meritocracia? ¿Serían como los nuevos ricos? Algo así. De repente aparecieron estos burgueses que venían de a poco evolucionando, bien, y los aristócratas los veían con malos ojos. Bien, como estos nuevos ricos. Santiago, profe, ¿los hijos de los burgueses también trabajaban o hubieron descendientes de burgueses que se transformaron en una especie de nobles? Trabajaban. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Realmente les comienza a importar la política o vieron un objeto de poder que influye en sus intereses propios? ¡Ah, Barbie! Eso no significa que les interesa. Si ven que hay un interés, si ven que hay un objetivo de poder, influye en mi vida, influye en mi ganancia de dinero, sigue habiendo un interés no puro, de alguna forma, pero sigue habiendo un interés. Ahí fue cuando dejó de existir el término de las castas, de castas a clases. Es que las castas, Luciana, son más bien americanas. Son un concepto que instauraron, bien, los españoles en América. Pero aún así se mantenía la aristocracia, o de a poco se fue mezclando con la burguesía. Ah, ajá. La aristocracia sigue existiendo, se diferencia de la burguesía hasta que en un punto histórico, bien, más adelante, se juntan. De alguna forma se van mezclando. Bien, y surge una nueva clase, que es la oligarquía. Exacto, Tomás. Muy buen resumen. Porque es un comerciante evolucionado con una estabilidad financiera y políticamente activo. ¿Cómo se mantenía la aristocracia si no trabajaba? Gracias a sus tierras. Tenía mucha gente que trabajaba sus tierras y los beneficios de esas tierras llegaban a sus manos. Porque claramente a esa gente que trabajaba las tierras no les pagaban muy bien. Les daban tierras, por ejemplo, los hacían inquilinos,
pero ellos se quedaban con la mayoría de las ganancias. Bien. Diferenciación de la burguesía en el siglo XV. Comenzamos a tener, chiquillos, una alta burguesía y una baja burguesía. Bien. Alta burguesía porque controlaban el gobierno. Miembros pertenecían a las familias de los principales mercaderes, banqueros y propietarios. Es como la clase adinerada alta, en el fondo. Bien, o la clase muy adinerada, porque no es como que como una diferenciación. La baja burguesía, en cambio, era la mayor parte de la población urbana. Ya la gente que vivía en las ciudades comenzaba un poco a identificarse con ser burgués. ¿Y qué hacía la baja burguesía? Trabajaba para los burgueses ricos, en talleres artesanales, en los comercios o en servicio doméstico. Las doncellas, por ejemplo, las criadas, las amas de llave, las institutrices. Bien, todo eso era la baja burguesía, mientras que la alta burguesía eran los que controlaban la política y controlaban de alguna forma los negocios, los trabajos. ¿Ya? Les puse aquí una imagen, chicos, que Alicia, la burguesía media, aparece un poquito después, y voy a hablar de ella. Marco, el término campesino sigue existiendo, porque siguen existiendo los cultivos. Bien, y era algo súper común. En esa época necesitaban comida. Bien, necesitaban comida, necesitaban cultivos. Bien, la baja burguesía se diferenciaba de los campesinos, porque los campesinos trabajan la tierra y viven en el campo. La baja burguesía vive en las ciudades y trabaja para la alta burguesía. Pero como dice que controlaban el gobierno, ¿qué pasó con la aristocracia? Se fueron mezclando en la política. ¿Bien? La aristocracia de alguna forma no quería a los burgueses, bien, no los quería, pero como nuevos ricos no tenía opción. Necesitaban su dinero, necesitaban su influencia en los negocios, necesitaban un montón de cosas. Entonces, al final era como un interés mutuo. ¿Ya? Se toleraban en términos políticos, aunque la aristocracia siempre tuvo mayor poder político, ¿ya? Que la alta burguesía. La alta burguesía controlaba el gobierno en el sentido de que lo controlaba de maneras más económicas. ¿Bien? ¿De dónde salió la aristocracia? Son los nobles antiquísimos de la Edad Media, bien, los nobles de hace mil años, ellos son la aristocracia. De ahí aparecen. Y por eso estaban tan orgullosos de su sangre y de su linaje y de no trabajar, etc. Voy a seguir avanzando, chicos, porque estoy retrasada en tiempo. En el siglo XV al XVIII, el uso de la moneda impulsa la actividad minera y el mercantilismo. Necesitamos oro y necesitamos plata para hacer moneda. Bien, lógicamente, necesitamos esos metales para poder seguir comerciando. Y eso se llama mercantilismo, acumulación de metales preciosos. Eso es el mercantilismo. El mercantilismo impulsa los viajes de exploración. Aquí aparece Cristóbal Colón, bien, acá aparece el descubrimiento de América, ¿ya? Y un poco más adelante, chicos, aparece un tema súper importante. Una cosa que se llamó la máquina a vapor para la actividad textil. La actividad textil fue la primera actividad que utilizó la máquina a vapor para fabricar telas más baratas.
Bien, para fabricar productos para todos de alguna forma. Vestidos en masa, manteles en masa. Bien, y esta máquina a vapor y esta revolución en la actividad textil genera la revolución industrial. O sea, hace que comience la revolución industrial, no la genera. Hace que comience la revolución industrial. Bien, súper importante. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que impulsó esa revolución industrial? Los burgueses. Y lo vamos a ver después. Y los burgueses, claramente, como me decían por ahí, eran la clase social que estaba de la mano con el incipiente capitalismo. Acumulación de riqueza. Bien, propiedad privada. Importancia del trabajo. Capitalismo. Bien, y comienza a aparecer esa incipiente idea de lo que es el capitalismo gracias a los burgueses. Consumo y el ocio, Madai, te me estás adelantando, pero súper bien. Súper bien. Comienza a aparecer este consumo y este ocio. ¿Y cómo comienza a aparecer? Chicos, porfa, discúlpenme que vaya un poco rápido, ya, porque en verdad se me acaba el tiempo. ¿Cómo era el estilo de vida burgués? Aquí está lo importante. La importancia del esfuerzo individual. Acumulación de capital, propiedad privada, importancia del dinero, el consumo, el ocio. Juliana. Importancia del esfuerzo individual. Chicos, el trabajo es importante para los burgueses. Sin el trabajo, ellos no habrían surgido. Y por lo tanto, su esfuerzo individual es importantísimo. Bien, para ellos era importante el trabajo y era importante el esfuerzo. Ellos no se habían ganado las cosas porque sí, por herencia, por sangre noble. Bien, sí, Mónica, por eso lo estoy pasando, si no, no lo pasaría. Bien, el valor del trabajo. Ya lo dije, importantísimo el trabajo para la vida burguesa. Y aquí lo que me estaba diciendo Madai, si no me equivoco. Importancia del ocio y del consumo. Los burgueses comienzan a acumular dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Ostentan el lujo, muestran el lujo, se visten con las mejores ropas, se ponen joyas a las fiestas, por ejemplo, bien, en el día a día. Cuando se juntan con la aristocracia, demuestran que tienen muchísimo dinero. Bien, muchísimo dinero. Fueron promotores de la actividad artística, tal como dice Madai, súper bien. Promueven y consumen arte. ¿Por qué? Porque el arte en sí, chiquillos, es una demostración de riqueza. Nadie tiene arte en esa época, por supuesto, hoy en día todos podemos tener una fotito de una flor, ¿bien? Pero nadie tiene arte en esa época sin tener dinero. Y nadie promueve a un artista si no tiene dinero. Y los burgueses quieren demostrar que lo tienen. ¿Bien? Y la importancia de la familia. Los negocios se quedan en la familia. Los negocios son heredados. Es por eso que el banquero le deja su negocio a su hijo. Y a su hijo y a su hijo. Si no tenía hijos, al yerno. Los negocios eran bien heredados. Y por eso es tan importante el trabajo. Si mi padre trabajó por este negocio, si mi padre se sacrificó por este negocio, yo también tengo que hacerlo. ¿Bien? Y los valores se transmiten de generación en generación. Yo le enseño a mi hijo el valor del trabajo. Yo le enseño a mi hijo, a los hijos en general, chicos, las hijas, acuérdense que no tenían mucho valor, lamentablemente, no, en la época. Yo le enseño a mi hijo que mi negocio es importante. Le enseño a mi hijo que el valor de la familia, de que somos una familia unida y de que mantenemos la tradición.
¿Bien? Acuérdense, voy a ir un poco más rápido, pero no se preocupen, está todo en online. ¿Y qué tipos de trabajos llevaron a los burgueses a la clase alta? En el fondo, ellos eran cambistas, eran comerciantes, y formaron sociedades comerciales, por ejemplo, o crearon un banco. Entonces se hicieron jefes, y entonces ganaron más dinero. Bien. Hombres burgueses, chiquillos, se encargaban de los negocios, las relaciones públicas y la política. Súper fácil, no creo que sea necesario explicarlo tanto. Los hombres eran los que salían al mundo público. Bien, ellos salían de la casa, ellos se encargaban del trabajo, ellos tenían los negocios, ellos transmitían esos valores a la familia. Bien. Y las mujeres burguesas estaban recluidas a los espacios domésticos. Educar a los hijos cuando eran pequeños. Ya cuando los hombres eran mayores, los padres se encargaban de un poco de inculcarles lo que es el negocio y el trabajo y todo. Bien, pero las mujeres estaban recluidas un poco en la vida del hogar. Igual podían salir, chiquillos, no eran prisioneras, ¿ya? Podían ir al parque a pasearse con sus vestidos maravillosos, podían ir a fiestas, ¿ya? Podían visitar amigas, ¿bien? No era no era como que estuvieran encerradas en su casa todo el día, pero esa era su labor principal, criar a los hijos, tener hijos y criar hijos. Ya, vamos a saltarnos eso y vamos a pasar acá. Ya avanzado el tiempo, chiquillos, siglo XIX, la burguesía se dividía en tres categorías. Aparece una nueva categoría, ¿ya? Tenemos la alta burguesía, grandes empresarios, banqueros, dueños de industrias y comerciantes. Bien. Burguesía media, que es la nueva parte que aparece. Bien. Burguesía media eran funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación. Eran gente que tenía estudios, chicos. Eso no quiere decir que la alta burguesía no tuviera estudios. Bien. Pero la burguesía media está clasificada como funcionarios públicos que necesitaban saber leer y escribir, y aparte, no sé, por contadores, ¿bien? Profesionales universitarios como médicos, abogados. Eso era la burguesía media. ¿Bien? Y la baja burguesía, como les expliqué, integrada por comerciantes pequeños, artistas, funcionarios públicos que les pagaban menos, ¿bien? Y también que trabajaban para la alta burguesía. En general, la burguesía media y la baja burguesía trabajaban para la alta burguesía, ¿bien? O para los aristócratas también puede ser. Las mujeres que no podían tener hijos eran mal vistas, muy mal vistas. El hombre podía separarse de la mujer si es que ésta era infértil. Abajo de la baja burguesía había algo más. De la burguesía en general, los campesinos, bien, los artesanos de clase más baja. Pero después de la baja burguesía no había otro tipo de burguesía. Eran estos tres dentro de la burguesía. Perdón. En esa época, Francisca, los obreros como concepto no existían. O sea, estaban empezando a surgir. Bien. Comienzan a surgir con la revolución industrial. ¿Ya? Ahí aparecen los obreros, el proletariado. ¿Bien? Súper bien, en el fondo. Siglo XIX. Miren, estas clasificaciones de burguesía son de ahora o existían antes. La burguesía media aparece después. ¿Bien? Pero no se preocupen tanto por las clasificaciones, chiquillos. Yo lo que quiero que entiendan es que la burguesía era diversa. ¿Ya? La burguesía tenía distintas características entre sí. No era igual en general. Ya no eran todos iguales.
Eso es lo que me interesa que aprendan aquí. Y ahora, ¿cuál era la importancia de la burguesía en el siglo XIX? Aquí estamos con, de alguna forma, ¿qué hicieron los burgueses para ser tan importantes? Para tener que estudiarlo. Bien. En primer lugar, difunden el capitalismo. Ya les dije, aparece esta idea incipiente del capitalismo, aparece este concepto de acumular capital, este concepto de ser ricos, este concepto de trabajar. Bien. Comienzan a defender lo que es el libre comercio. ¿Por qué comienzan a defender el libre comercio, chicos? Porque el libre comercio es bueno para los negocios. Bien, chicos, me distraen muchísimo con números. Ya, bien. El libre comercio pasa a ser bueno para los negocios. ¿Ya? Pasa a ser algo importante para los negocios de la burguesía. Y por lo tanto la burguesía comienza a defenderlo. Bien, Marioli, pero eso es más bien político, pero viene. ¿Ya? Y hay una valoración del lucro y la acumulación de capitales. Capitalismo. Quiero ganar dinero y quiero acumular mi dinero. ¿Para qué? Para tener ocio, para consumir, para ostentar. Dominique, o sea que ya empezó a desarrollar el capitalismo. Sí. La burguesía comienza a desarrollar el capitalismo. Importantísimo, chicos, para la vida de hoy en día. Bien, esa es en el área más bien económica. Bien, en el área más bien económica, la burguesía hace estas cosas de influenciar en el capitalismo, buscar el libre comercio, buscar siempre lo mejor para sus negocios. Tienen intereses económicos, por supuesto. Matías, ¿antes los burgueses eran contrarios al libre comercio? No. Pero el libre comercio no se había de alguna forma como masificado, entonces los burgueses tenían que masificarlo. ¿Bien? Barbie. Entonces, si ocupaban para el ocio, si acumulan el capital, ¿quién mueve la economía? Es que acumular el capital no significa no usarlo. Y ahí viene la idea, chiquillos, de reinvertir en las empresas. Bien, reinvertir en las empresas. Ya me está preguntando Madai. Pero estos avances trajeron pobreza y desigualdad para quienes no aumentaron sus riquezas. Sí. Nos trajo el surgimiento del proletariado. Dominique. El capitalismo surge en el siglo XIX o antes. El capitalismo en sí, como concepto de acumular capital, acumular dinero, el lucro y todo eso, surge en la Edad Media, como en el siglo XV, cuando comenzamos con la moneda. Ya así como masificar la moneda. Pero alcanza su madurez en el siglo XIX. Bien. Juliana, ¿qué es el proletariado? Lo vamos a ver, pero el proletariado es la clase obrera de las ciudades. Bien, que claramente no se vieron favorecidos con todo esto. ¿Qué pasa con el dinero de la burguesía, chiquillos? El dinero de la burguesía no se queda guardado en sus bolsillos. Bien, algunos sí, para el ocio y todas esas cosas. Pero hay otro dinero que busca invertir. Los burgueses, chiquillos, son inversores por naturaleza, son creadores de negocios. Bien, por lo tanto, propician avances en tecnología. Obviamente, quiero que mi empresa sea más lucrativa.
quiero que mi empresa sea más competitiva. ¿Cómo lo hago? Tal como dice José Romero, maquinaria que genera más producto. Invierto en crear máquinas. ¿Para qué? Para que haya más producto, para que se vendan más, para tener más dinero. Todo un círculo. ¿Bien? Y al mismo tiempo contribuyen a la investigación científica y tecnología para invertir en nuevos negocios. Lo mismo, lo que acabo de decir. Se invierte en la máquina, chiquillos. ¿Para qué? Para que mi negocio sea más productivo. Para ganar más dinero. Lucro, lucro y lucro. ¿Bien? Pero eso, chiquillos, llevó a un enorme avance en la sociedad. Revolución industrial, chicos. Sin esa inversión, bien, en ciencia, en tecnología, no tendríamos la revolución industrial. Y quién sabe dónde estaría el mundo hoy en día. Quizás hubiera llegado después. Y quizás hubiera llegado mucho después. Y quizás seríamos mucho menos avanzados hoy en día. Y por último, como por ahí me decía, creo que Maday, por último, comienzan a modernizarse los estados. Los burgueses comienzan a meterse en política por intereses económicos. Bien. Pero la burguesía, al mismo tiempo, impulsaba cambios políticos, ya como dice Dominique. Buscaban hacer un cambio político, chiquillos. Buscaban de alguna forma derrocar las tradiciones de la aristocracia, de los nobles, esas tradiciones antiguas, eso de mantener todo igual de alguna forma, eso de bastarse con el campo. Buscaban, chiquillos, cambiar eso. ¿Y cómo cambiamos eso, chicos? Ayudando a las revoluciones liberales. Acuérdense que las revoluciones liberales buscan la libertad, buscan la igualdad. Los burgueses quieren eso. Los burgueses quieren poder estar en terreno, en igual terreno que los nobles. Los burgueses quieren poder, de alguna forma, dominar el mundo político y económico. ¿Bien? Y para eso necesitan el apoyo del mundo político. Y usan conceptos liberales para legitimar su poder. Conceptos liberales como ¿qué? La igualdad y la libertad. Los burgueses comienzan a decir, somos todos iguales. Bien, por lo tanto, yo puedo trabajar y tener dinero y soy igual que un noble. Si tengo la misma cantidad de dinero, ¿por qué no puedo hacer lo mismo que un noble? Y yo soy libre. Por lo tanto, soy libre de lucrar, soy libre de crear empresas, soy libre de tener ocio. Bien, los burgueses apoyan todo eso. Dominique, de los 3 estratos, ¿cuáles fueron los más importantes? Yo creo que los más letrados, ¿bien? Es decir, los con más conocimiento. En términos políticos, los de la alta burguesía. En términos, de alguna forma, de expandir las ideas, la mediana burguesía también tuvo súper buen papel. Bien, entonces yo creo que la alta y media. Bueno, y la baja burguesía, que también es la que soñaba las revoluciones, en las que estaba un poco descontenta quizás con su situación. Entonces al final todos tuvieron un rol importante. Todos tuvieron su rol. Por eso la burguesía en general tiene esta importancia. Esta súper gran importancia. Bien. Esa fue la clase de hoy. Siento que hablé mucho. Pero chicos, una cosa que les quede claro de la clase de hoy, ¿qué es lo que me importa? Ya, sí, estuvo intensa, es cierto. Las clases de historia suelen ser intensas, chiquillos. Les voy a decir eso. Las clases de historia suelen ser intensas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha materia que pasar. ¿Ya? Tenemos muchísima materia que pasar. Entonces, yo voy a ser así. Yo soy intensa en general, pero voy a ser intensa con ustedes, voy a ser exigente. Así. ¿Ya? Con ustedes. Súper exigente, porque yo sé que ustedes puedan.
Obviamente, si es que ustedes dicen, profe, no entendí nada porque corrió como un caballo, ya obviamente yo bajo la velocidad. ¿Bien? Yo bajo la velocidad. Y si voy muy rápido porque resulta que tuve un día súper ajetreado y a veces me acelero, también, chiquillos, profe, va muy rápido. Y yo bajo la velocidad, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Las clases son intensas, sí, pero la idea es que todos aprendan. Y siempre voy a estar dispuesta a bajar la velocidad. Bien, siempre voy a estar dispuesta a explicar 1000 veces. Así que por favor, no se me queden con la duda, no se me queden como ratoncitos. Bien, porque necesito que ustedes me hablen porque yo no leo mentes. Ya, chicos, no es resfriado, es alergia. El verano me tiene mal, pero hoy día fue maravilloso. Ya, chiquillos, los dejo. Qué bueno que se haya entendido. La clase grabada va a estar en Schoology, pero acuérdense que las clases grabadas van a estar hasta este viernes, nada más. Así que aprovéchenlas y nos vemos. Bien, cuídense mucho. Chao, chao, que estén súper. Nos vemos el viernes a las 5. Ya, no se me pierdan la clase porque se olvidaron del horario. A las 5. Oh, ¿verdad? La próxima, ¿qué páginas veremos del libro? Ah, se los voy a poner en el PowerPoint. Pero, María Paz, te digo al tiro. Para los curiosos que quieren estudiarse la materia antes, porque son súper Mateo, que me tinca que la María Paz puede ser. Espérenme. La próxima clase veremos la idea de nación. Espérenme. Desde la 124, ¿o no? No, mentira. Desde la 139, bien, 139 hasta la 147. 139 a 147. Por si se lo quiere leer, se lo quiere repasar, bien, puede hacerlo, aunque después me van ganando y mejor que enseñen ustedes en la clase. Pero no importa, bien, lo voy a aceptar, que sean Mateos. Ya, chiquillos, el viernes. A ver, profe, ponga el power antes en Schoology y así estamos listos y solo tomamos apuntes. Ah, qué buena idea. Eso es lo que hacía el año pasado, pero a veces las cosas se me olvidan. Ya voy a hacer eso, voy a subir el PowerPoint antes, pero yo creo que un día antes, ¿ya? El jueves, porque tengo que arreglarlo, hacerle unas cositas, enchularlo, ¿ya? Ok. Maday, te lo agradecería muchísimo. Te lo agradecería mucho, mucho, mucho. Chicos, les voy a dar mi mail. Les voy a poner en el chat mi mail, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes cualquier cosa, obviamente, importante, ya no me saluden. O sea, sí, o bacán que me saluden, pero ustedes saben, los mails, muchos mails son mucha cosa. Les voy a poner mi mail, ya, para que lo tengan y me escriban cualquier duda y me manden. Sí, dudas importantes, exacto. Como profesora me quedé con una duda enorme, no puedo sobrevivir si no me la resuelve, así que por favor resuélvamela. Déjeme ver mi mail porque acá, ya. Voy a escribirlo. Josefa, las páginas del libro son de primero medio. Primero medio, seguimos con primero medio. Cuando yo les diga que cambiamos de libro, cambiamos. Ya, a ver, es ignacia.venegas@preparacionetica.cl.
Ahí está. Anótenlo en sus cuadernos, chiquillos, y así me pueden escribir cualquier duda. Ya anótenlo en sus cuadernos. Sí, Maday, el libro de cuarto, estoy usando ese, creo. Creo que también lo voy a subir cuando empecemos con esa materia. ¿Ya? Creo que tengo el del año pasado. Creo. Ya, lo revisaré. Ya, chiquillos. Nos vemos. Que estén súper bien. Cuídense. Nos vemos el viernes. ¿Ya? Chau, chau.